Hola, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Estamos en esta oportunidad nuevamente en este tiempo de bendición. Hoy es un día de victoria. Hoy siento la gracia, la bendición, la compañía del Señor en nuestra vida. Y declaramos, por supuesto, para cada una de las personas que en este momento nos está acompañando en esta transmisión en vivo y en directo, y también aquellas personas que nos acompañen en diferido en cualquier otro momento de este espacio. Semilla de Vida es un ministerio que Dios nos ha regalado y que por supuesto tiene como propósito fundamental llegar a cada uno de los lugares, ya sea con una enseñanza bíblica, doctrinal, teológica, como también con palabras de edificación, de inspiración para la vida del ser humano. Este ministerio Dios lo ha respaldado y bueno, le doy gracias al Señor por su presencia en este espacio, por su bendición y por su respaldo. Cada día somos más, cada día son más las personas que se suman a este ministerio, acompañándonos ya no solo en las transmisiones, sino también en los diferidos, en cada una de las redes, acompañándonos y respaldándonos. Sé que hay gente que nos está bendiciendo con su oración, con su declaración, con un compartir, con un me gusta, y de esa forma, por supuesto, podemos llegar a muchas más personas. Les agradecemos enormemente. El día jueves de la semana pasada, bueno, tuvimos una pequeña dificultad y es algo que queremos y le pedimos al Señor sus oraciones para eso. Queremos tener todo lo que necesitemos para poder transmitir en vivo y en directo. Todavía esta transmisión en este momento la estamos enviando en vivo, pero necesitamos grabarlas con anticipación. Queremos tener una interacción directa e inmediata con cada una de las personas. Para eso requerimos y precisamos de un programa, de un software especial que nos permita entrelazar las redes y poder enviar la señal por las distintas redes, ya sea Facebook y YouTube particularmente, y también, si el Señor nos lo permite pronto, a través de Instagram. Así que necesitamos sus oraciones y bueno, también necesitamos los recursos para que esto así se dé. Y bueno, le pedimos al Señor que mueva corazones y de esa manera poder entre todos reunir las herramientas que se requieren para que esto sea una realidad. Hoy les agradezco enormemente por este espacio, por esta oportunidad. Hoy estamos en este espacio de Fundamento de Doctrina, la segunda parte. Quisimos inicialmente en la primera parte hablar de Dios, de lo que corresponde a su naturaleza. Hablábamos en aquel entonces y durante los programas anteriores estuvimos compartiendo lo concerniente a la doctrina de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Estuvimos hablando de lo que es la Escritura y bueno, en ese espacio pudimos ser edificados. Fueron 13 los programas que ustedes los pueden encontrar. Ahí están guardados y archivados en una lista de reproducción que obviamente será para acceso constante y directo, no solamente para que usted las escuche, sino para que usted las consulte de tiempo en tiempo. De esa manera, usted va a poder ir plataformando y fortaleciendo su conocimiento doctrinal. Ese conocimiento doctrinal que le va a permitir a cada uno de los que nos escucha y nos acompaña poder ser cada día un mejor instrumento en las manos de Dios para la edificación de otras personas. Hoy y durante los próximos jueves vamos a dar inicio a la segunda parte. Ahora vamos a hablar ya no del ser divino, ahora vamos a hablar del hacer. Y esto, por supuesto, nos va a permitir en este espacio hablar. Hoy estaremos introduciendo el tema que corresponde a la salvación. En teología, ese estudio de la salvación se llama soteriología, que es el estudio de todo lo concerniente a la obra redentora, a la obra salvadora. Y vamos a comenzar esta noche hablando de lo que es el pecado que dio origen a la obra redentora, y vamos a hablar, en teología se llamaría la amartiología, que es el estudio del pecado, de la maldad, de la iniquidad, que son términos que a veces tienden a confundir un poco a las personas cuando están leyendo las Escrituras. Pero vamos a tratar en la medida de lo posible durante esta noche poder juntos estudiar ese tema. Y así sucesivamente, a partir de la próxima semana vamos a continuar hablando de salvación. Posteriormente estaremos hablando del mundo espiritual. Cómo ese mundo espiritual, tanto el mundo de los espíritus, y me refiero al mundo angelical, ¿cierto? Me refiero a ese mundo espiritual, cómo opera tanto el mundo
correspondiente a las tinieblas o la parte correspondiente a las tinieblas, como también la parte correspondiente al reino angelical o el reino de los ángeles, que básicamente forma parte también del mismísimo reino de Dios. Y por último, durante este espacio de Fundamentos de Doctrina, segunda parte, vamos a hablar de la escatología, ¿cierto? La parte escatológica que tiene que ver mucho con los acontecimientos de los últimos tiempos. Acontecimientos que cada día antes se veían lejanos, pero que ahora se ven con mayor cercanía, toda vez que estamos envueltos en un mundo bastante convulsivo, bastante opresor, que aún los creyentes en medio de esta tierra podemos sentir la presión de un mundo que necesita, lógicamente, la intervención divina. Y Dios lo va a hacer. Así está establecido, así está escrito y así va a ocurrir. Así que este será el espacio que vamos a tener durante los próximos jueves en Fundamentos de Doctrina. Cuando ya terminemos Fundamentos de Doctrina 1 y 2, entonces daremos un inicio a un nuevo aspecto y es profundizar. En este momento lo que estamos haciendo es hablar de generalidades doctrinales, pero posteriormente vamos a profundizar en la medida, obviamente, que el Señor nos lo permita. Y tendremos también otro espacio que vamos a llamar estudio bíblico y vamos allí a estar haciendo estudios de cualquiera de los libros de la Biblia para ir profundizando, ya no solamente en la temática en torno a cualquier aspecto del querer conocer y de saber del ser humano, sino también ir específicamente al estudio de cualquiera de los libros o de las cartas que encontramos en las Sagradas Escrituras, para que así nuestro conocimiento no sea un conocimiento circunstancial de las Escrituras, sino ya un conocimiento muchísimo más estructurado, muchísimo más contextual, que nos regale de esa manera la oportunidad de enseñar y de leer la Biblia de acuerdo con un contexto que es muy importante. Y ahí vamos a aprender un método de interpretación bíblico que es el mejor, que se llama el método histórico-gramatical. Vamos allí en su momento a hablar de ese punto y de ese aspecto y vamos a estudiar. Eso es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos con Semilla de Vida. Crear un espacio para edificar, independientemente de la iglesia a la que tú pertenezcas, independientemente de la iglesia en la que tú te congregues, el Señor sí quiere que tengamos este espacio y podamos ir aprendiendo la poderosa palabra del Señor. Así que vamos a hacer en este momento inicio, mientras cada uno de ustedes en este instante, por favor, le dan compartir a esta enseñanza, ya sea en YouTube o en Facebook. Es muy fácil hacerlo y de esa manera podemos llegar a muchas más personas. Cuando sumamos, escuche bien, las listas de reproducción que nuestros programas han tenido, tanto en Facebook como en YouTube, y no solamente en los del Ministerio Semilla de Vida, sino en los personales de Helio Galvis, y vemos cómo Dios nos ha regalado la oportunidad de llegar a tanta gente en cualquier parte del mundo, conocer gente con la que chateo por medio de las redes sociales, que no conozco todavía, que seguramente el Señor en algún momento. A ti que estás conectado con este ministerio y que todavía no tenemos la oportunidad de estrechar un abrazo, quiero decirte, llegará el día, llegará el momento en que esto así suceda. Mientras tanto, por favor, ayúdalos a compartir y enséñale a otras personas lo que Dios está haciendo en este espacio y con este ministerio. Y bueno, si desde ya sientes en tu corazón sembrar para este ministerio, para que podamos dentro de muy poco tener en simultáneo las transmisiones, pues simplemente te digo, hazlo. Hazlo porque lo necesitamos y porque yo estoy seguro que tú quisieras que las transmisiones quedaran perfectas. Allí tuvimos la semana pasada pues dificultades con el sonido, después dificultades y terminamos transmitiendo desde los celulares. No es lo ideal, no es lo pertinente y por eso estoy seguro que Dios, que es un Dios de excelencia, nos va a permitir en la medida de lo posible poder llegar a ese espacio, poder colonizar simultáneamente y transmitir nuestros programas en las distintas redes sociales. Así que vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este nuevo espacio, por este nuevo seminario de fundamentos de doctrina. Ahora la segunda parte. Quiero pedirte que nos edifiques y nos bendigas en torno a tu palabra y que podamos juntos, con tu ayuda y con tu bendición, caminar en bendición y en victoria. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para que podamos andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Gracias por cada persona que nos acompaña semana a semana. Gracias por cada uno de los que oran por este ministerio. Gracias por los que nos acompañan y apoyan
Gracias por los que hoy, estoy seguro, Señor, tú has movilizado para sembrar y vas a seguir movilizando para sembrar en este ministerio. Pedimos tu bendición y pedimos tu respaldo para que así suceda. Y retribúyeles en gloria y en bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar entonces en materia. Hoy vamos a hablar, les decía, para dar inicio al tema de la salvación, comenzaremos hablando del pecado. Vamos a hablar esta noche, el Señor nos lo permita, del pecado, su origen y sus consecuencias. Y bueno, para pensar en lo que esto significa, porque no pudiéramos hablar de salvación si primero no hablamos de la razón por la cual hubo necesidad de que se estableciera un plan redentor. El pecado del huerto del Edén, ese pecado nefasto, devastador, bastante trascendental de Adán y Eva en el huerto del Edén, que está escrito allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, tuvo unas consecuencias poderosas, trascendentales en la raza humana, en la sociedad, en la misma naturaleza. Pero escúcheme muy bien, antes de que eso se diera, ya Dios había planeado un plan redentor. Así que lo que ocurrió en el huerto del Edén no tomó de sorpresa a Dios. Aquello que sucedió, dice la Biblia, ya estaba predeterminado un plan redentor. Dice la Biblia que Cristo se ofreció a sí mismo aún antes de la fundación del mundo, lo que significa, por supuesto, que el plan de redención es perfecto. Y pensando en lo que es este concepto, para comenzar a hablar del pecado, quiero que entendamos la palabra pecar. Es una palabra que en la etimología significa errar el blanco, equivocarse. Y de alguna manera tiene que ver con desacertar o desviarse de un objetivo y de un propósito. Eso es lo que etimológicamente representa el pecado. Pero desde el punto de vista doctrinal y teológico, ¿qué es pecar o qué es pecado? Es quebrantar y transgredir la ley de Dios, incluso ir en contra del carácter santo de Dios. Eso es en suma lo que es la condición del pecado. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando hablamos de una norma, que en el caso de Adán y Eva, Dios le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en medio del huerto, no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el pecado en ese caso, ¿qué representó? Obviamente, ¿qué implicaba? Desobedecer. Y fíjese que cuando miramos la palabra, la actitud frente a la voluntad de Dios y frente al carácter, porque aquí no es únicamente pensar en el pecado como la desobediencia, es que también pecado tiene que ver con ir en contra del carácter santo de Dios. Y fíjese que cuando hablamos de pecado, podemos decir que entonces el pecado en ese sentido tiene que ver con la displicencia a la voluntad y mandatos divinos. La displicencia es la acción que puede ser tanto directa y frontal como a través de la omisión. Hacer lo que se pide o lo que no se pide es tan devastador como no hacer lo que se debe hacer. Y también encontramos en la Escritura, en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Entonces, el pecado es el resultado de desconocer, de ignorar, de desechar y de olvidar a Dios. Ahora, la sociedad, en el término humano, han querido mostrar el pecado desde dos perspectivas: los pecados medio malos y los pecados graves. Entonces se han inventado algo que se llama el pecado venial y el pecado mortal. Y cuando yo leo la Biblia no encuentro ningún pecado venial. En la Biblia no existe un pecado venial, como no existen mentiras blancas o mentiras oscuras. No. Simplemente mentir es mentir, pecar es pecar. Y cuando nosotros queremos entender todos los pecados, puede que tengan diferencias en lo que corresponde a las consecuencias humanas. Pero desde el punto de vista bíblico y divino, el mismo Dios que dijo no mentirás, en el Decálogo dijo no matarás. Así que no mentir, es equivalente a matar. ¿Por qué? Porque implica lógicamente desobedecer
la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros sí entendemos desde el punto de vista de los delitos, que pueden ser algunos más graves, y en los códigos de procedimiento civil, penal, lo que fuera, sí hay una estratificación de la gravedad y de esa manera, pues entonces se fijan las penas. Hay algunos que tienen penas más altas, pero cuando nosotros nos referimos a un pecado, el de Adán y Eva, que si usted lo nota y mira, pareciera como que no fue tan grave. Óyeme, pero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué tan grave puede ser? Eso es como si usted me dice, no, ahí había un postre en la casa, mi esposa lo guardó y me dijo, nadie se lo coma y yo me lo comí. Eso pudiera decir, bueno, ahí está, ¿qué tan grave puede ser eso? Pues déjeme decirle, en el caso de la voluntad divina, entendiendo lo que eso implicaba, era desobedecer, era desatender, era mirar a Dios con displicencia. Es decirle a Dios, no es tan importante lo que tú dices ni lo que tú piensas. Es más importante lo que yo quiero y lo que yo deseo. La naturaleza de Adán y Eva era una naturaleza humana. Estaba prevista y además provista de una capacidad de decisión. Dios le dijo a Adán, sabes que puedes escoger, de todos los árboles puedes comer. Escoge de los que tú quieras. Pero le dijo, toma la decisión de no escoger del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando hablamos del pecado, tiene que ver con hacer, en el caso de ir en contra de la voluntad de Dios, y también tiene que ver con el ser, cuando se va contra la misma naturaleza, el mismo carácter y la misma santidad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos la naturaleza del pecado, debemos decir que el pecado es la antítesis de la santidad, de la bondad y del carácter de Dios. Y escúcheme, en el Edén, la palabra iniquidad, que significa sin ley, lo que dice la Biblia que es la iniquidad es el acto a través del cual Dios, que le dio al hombre una instrucción, que le dio al hombre una, digamos, declaración, el hombre decidió ignorar, decir sin ley. Esa palabra sin ley significa te despojo a ti de la capacidad de gobernar mi vida para yo mismo tomar las riendas de mi andar y caminar. Entonces, cuando hablamos de ese pecado, estamos entendiendo que allí el ser humano comenzó y desde entonces a desdibujar la voluntad de Dios con las propias y personales decisiones. Entonces, desde entonces, desde el huerto del Edén, el ser humano ha pretendido desdibujar la obra y la voluntad de Dios. Y fíjese que la Biblia dice allá en el libro de Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que tienen y hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, que el pecado es simplemente poner todo patas arriba, es cambiar lo que es bueno y llamarlo malo y lo que es malo llamarlo bueno, básicamente bajo los principios de la propia conciencia y del propio criterio, ignorando lógicamente la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes leen allí conmigo, y quiero invitarlos a que lo hagan en casa, Romanos, por ejemplo, la carta a los Romanos, que será el primer, cuando comencemos los estudios bíblicos de la carta a los Romanos, es que daremos apertura. Y cuando usted comience a estudiar la carta a los Romanos, que para mí es una carta poderosísima, tiene una contundencia, tiene una vehemencia, tiene una profundidad y tiene un valor práctico extraordinario. Pero la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del 18 en adelante, la Biblia hace referencia a la culpabilidad del hombre. Cómo fue y cómo ha sido la conducta del hombre desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Y ahí está radicalmente evidenciada cuáles son las consecuencias de ignorar a Dios y de no tenerlo en cuenta. La Biblia dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que quien ignora a Dios, quien quita a Dios de su lugar, simplemente comienza a cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ahí usted puede leerlo, Efesios 4 del 17 en adelante, y ahí habla de la antigua naturaleza humana y la experiencia de rendir nuevamente a través de la rendición a Cristo la voluntad al Creador. Entonces, mi hermano, si ustedes y yo miramos la Biblia y miramos el tema del pecado, es importante que lo miremos lógicamente como la Biblia lo muestra, no como la gente lo dice, porque es que hoy en día, como lo decía ahorita,
el ser humano ha querido desdibujar y ha comenzado el ser humano a cambiar de alguna manera la perspectiva y la manera como miran lo que corresponde a la naturaleza. Entonces, lo que antes era malo ya ahora no es tan malo. Lo que antes era prohibido, pues ahora es permitido, porque el ser humano, como no ha podido cambiar su propia naturaleza a través de su propia voluntad, lo que ha querido hacer entonces es simple y sencillamente aceptarse a sí mismo una cantidad de licencia y darse una cantidad de licencias que terminan trayendo al mismo hombre cautividad y esclavitud. Mire, cuando usted lee la Biblia y mira el pecado, la Biblia lo connota de la siguiente manera, como una enemistad. O sea, pecar, el pecado es la enemistad. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De manera que cuando hablamos de pecado es enemistarnos contra Dios. Se habla también de aborrecimiento o de odio. Fíjese que la Biblia dice que Dios es fuerte y celoso para castigar a aquellos que con su maldad lo aborrecen. Eso está allá en Éxodo 25. Y así dice capítulo 15, versículo 18 de Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció antes que a vosotros. Es decir, que el pecado tiene que ver con aborrecer a Dios, con odiar a Dios, con ignorar a Dios. También tiene que ver con la dureza del corazón, con la insensibilidad. Dice Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Es decir, que el pecado es insensibilidad. Escuche, cuando se pierde la sensibilidad, entonces comienza el ser humano a cometer con avidez, dice la carta a los Efesios, toda clase de impurezas. El pecado se connota también como la hostilidad y la obstinación hacia la propia voluntad de Dios. Dice Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es simplemente un acto de obstinación. Apocalipsis 2:21 dice, y le ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Ahí habla de la obstinación. Ahí habla de la hostilidad a la voluntad de Dios. También se dice que el pecado es rebeldía. Dice en el capítulo 31:27 de Deuteronomio, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y que aún viendo yo vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Ahí estaba hablando Moisés. Es decir, había una obstinación como una expresión de rebeldía. Y también el término que la Biblia utiliza con mayor contundencia para mirar el pecado es la esclavitud. Y Juan 8:34 lo dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 6:20 también lo narra, Romanos 6:20, Romanos 7:18, y así sucesivamente vamos a mirar. Por eso es que el único que puede liberar al hombre del pecado, la gente puede liberarse de sus malas conductas si quiere, de dejar de fumar, de dejar de beber, de dejar de comer tanto, de dejar de hablar tanto. Si lo trata, lo puede lograr. Pero la naturaleza interna, mi hermano, solamente el libertador puede romper esa cadena de esclavitud. Porque es esclavo, la gente cree que esclavo es aquel que lo obligan a hacer lo que otro quiere. No, esclavo es aquel que no es capaz de dejar de hacer lo que no quiere. Y ahí está también un nivel de esclavitud. El pecado tuvo un origen en dos momentos. Primero, en el mundo espiritual. En el mundo angelical, ustedes pueden leerlo allí cuando se produjo lo que fue la iniquidad, el pecado y la maldad que se narra y que posteriormente cuando estudiemos los ángeles vamos a estudiar el pecado en el mundo espiritual, allí en Satanás, que antes se llamaba Luzbel. Usted puede leerlo allá en Ezequiel 28, en Isaías capítulo 14, la Biblia narra cómo se produjo el pecado en el mundo espiritual. No quiero detenerme aquí porque quiero avanzar, pero cuando hablemos de los ángeles y cuando hablemos del pecado en el mundo angelical, vamos a hablar de eso. Pero en la raza humana, en el ser humano, sí debemos entender algo, y es que el pecado nació, y usted lo puede leer allí en Génesis 3, del 1 al 15, usted lee allí y se va a dar cuenta la contundencia con la cual Dios vio el pecado del hombre y de manera como Dios aún proveyó un medio a través del cual el hombre pudiera salir de esa condición. Leyendo la palabra, en la raza humana, ese pecado de Adán y Eva no fue el pecado aislado de dos personas que decidieron hacer algo que no debían o que no era prudente. No, ahí encontramos que Adán y Eva fueron en contra de la voluntad dentro del propósito divino. Ellos distorsionaron, erraron, cambiaron la esencia, cambiaron el propósito, cambiaron el enfoque. Por eso dice Romanos
5:12. Y léalo con mucho detenimiento porque dice, por tanto, como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a que todos pecaron. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el pecado de Adán y Eva no solamente lo afectó a él y a su mujer, ¿cierto? El pecado trascendió a la raza humana porque es que ellos eran la humanidad entera. En Adán y Eva estaba representada toda la raza humana. En Adán y Eva estaban condensados y por él entró el pecado porque el pecado contaminó el espíritu, el alma y el cuerpo de Adán y Eva. Por eso cuando ellos comenzaron a procrear, la procreación fue el resultado como si tuvieran un virus que se comenzó a multiplicar y a multiplicar. Un virus que se transmite. El pecado es un virus espiritual, para decirlo de alguna manera, que se transmite a través de la fecundación. Cuando el ser humano es fecundado en el óvulo de una madre, sabes, inmediatamente allí se transmite el pecado y como consecuencia las nefastas y terribles resultancias de ese pecado. Y que vamos a tratar de mirarlo un poquito, leyendo lo que fue Génesis 3, del 1 al 15, vamos a mirar algunas consecuencias del pecado. ¿Qué produjo el pecado de Adán y Eva? Para que miremos la contundencia de haber comido algo que no debieron comer. Esto no se trata de haberse comido un postre que era para otra persona. No, esto era una desobediencia, una displicencia, una actitud rebelde y obstinada a la voluntad de Dios. Y mira lo que produjo. Primero, ese pecado dañó la relación del hombre con Dios. Si ustedes leen allí, desde el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió esta frase contundente, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense qué fue lo que pasó. El ser humano, por causa de su pecado, automáticamente se encontró en una condición diferente. Y esto lo llevó a esconderse de Dios. Es que la actitud del ser humano se rompe, la relación con Dios, el pecado rompe la relación, la comunión, la intimidad con Dios. Y eso fue lo que produjo el pecado en el caso de Adán y Eva. Rompieron la comunión, rompieron la relación. Esa relación que era tan perfecta se rompió a causa del pecado. Se produjo inmediatamente una separación que no es otra cosa sino la desconexión. Ya ustedes deben saber qué pasa a un electrodoméstico que se le desconecta. Si usted desconecta el celular, pareciera que el celular se mantiene allí vivo por unos días o unas horas, dependiendo del uso, obviamente. Pero llega un momento en que esa falta de conexión con la fuente de su energía comienza simplemente a traerlo a una condición de inoperancia y de inutilidad. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Se dañó la relación del hombre, del ser humano, de la humanidad con Dios. La relación con Dios, a partir de ese momento, se llenó de ira, de juicio y de condenación, de acusación y de culpa, que lógicamente hizo que el hombre se escondiera. El ser humano, por eso los pecados más trascendentales se hacen en lo secreto, en lo escondido, en lo recóndito, porque el ser humano inmediatamente, el pecado le produce vergüenza. Aunque parece que da satisfacción inicial, termina produciendo una vergüenza enorme, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Lo segundo que produjo el pecado fue que dañó la relación entre los hombres. Y aquí quiero que nos detengamos un poco, porque si ustedes leen Génesis 3:12, y el hombre le respondió, cuando Dios le pregunta a Adán, ay, ¿qué fue lo que pasó aquí? Inmediatamente dice, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Lo que estaba diciendo ahí, el versículo 16 más adelante dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor parirás tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que estaba diciendo allí la escritura es que el pecado desdibujó inmediatamente la armonía, no solo con el creador, la armonía con la creación,
Las relaciones interpersonales comenzaron desde el momento en que nació el pecado. Es que el pecado cuando entra rompe hogares, rompe familias, rompe relaciones, porque es que el pecado viene a distorsionar la sinfonía del amor y de la armonía divina. Escuche, mi hermano, el pecado afectó directamente la relación de Adán y Eva. Ya no había confianza, ahora comenzaba a brotar entre ellos el egoísmo, el orgullo. Ahora ya Adán estaba dispuesto a que Eva cargara la culpa sin aceptar en la suya. Comenzó el dime y direte, no es culpa mía, es culpa tuya, la acusación, el señalamiento, la culpa, la carga. Comenzó allí a causa del pecado. Generó un choque que sería constante desde entonces hasta nuestros días. El hombre y la mujer, los hogares, en los matrimonios, siempre comienzan a generarse una serie de conflictos en las relaciones interpersonales. Los amigos, los jefes, los compañeros de trabajo, en el colegio, en el vecindario, en el bus. Hay una hostilidad constante entre los seres humanos, producto del pecado. Incluso la subordinación, el querer gobernar los grandes a los débiles, se comenzó allí, cuando Dios le dijo a Adán, ¿sabes qué? Entonces ahora Él pretenderá enseñorearse de ti y tú no vas a quererte enseñorear. Y ahí comenzaría la disputa. Por eso es que hay personas a quienes les cuesta tantísimo que alguien los mande, que alguien les genere autoridad, porque allí nació. Esa es una tendencia natural y común del pecado. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, toda envidia, traición, egoísmo, todo odio y conflicto es producto final del pecado en la vida del hombre. Mira lo que dice Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ahí está la consecuencia del pecado. Otra cosa que ocurrió con el pecado, además de haber afectado la relación con Dios, la relación con los semejantes, el pecado dañó la creación misma de Dios. Génesis 3, 17 y 18 dice así: al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comeréis de él, porque el día porque dice no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese lo que ocurrió allí. La tierra, a causa del pecado, se maldijo. Dios maldijo la tierra. Dice, maldita será por tu causa la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue creado para administrar la tierra. La tierra, que ahora estaba directamente relacionada con la raza humana, se volvería de inmediato una tierra hostil. No solamente de la misma tierra hacia el hombre, sino del hombre hacia la tierra. Ustedes no se dan cuenta cómo la naturaleza a veces se ensaña contra el ser humano, como con inundaciones, terremotos. Ahí es la consecuencia del mismísimo pecado. La gente cree que todo esto produce y sucede por casualidad. No, es el resultado de una tierra que cada día se hace más enferma y más llena de iniquidad y de maldad. El hombre ahora comenzó a vivir una tierra estéril, y el hombre no solamente vivió la violencia de la naturaleza, mire, los leones, los felinos contra el hombre. Por eso el hombre le tiene miedo a todos esos animales, y por eso el hombre le tiene miedo a una avalancha, y por eso le tiene miedo a cualquier tipo de cosas, porque esa es la consecuencia del pecado. La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento contra la creación. Por eso es que el hombre hoy no tiene ningún inconveniente con dañar la tierra, devastarla, deforestarla, contaminarla, llenarla de enfermedad en cuanto a todo lo que le ha causado el hombre a la tierra. Es que la tierra no solamente se ha visto como se ha visto por causa de que se ha venido degenerando, sino que además el hombre ha sido hostil hacia la tierra. La sentencia divina, aquella que dijo, entonces la tierra, cardos y espinos te producirá. Es lo que estaba diciendo allí, es que comenzaría desde entonces un sinnúmero de bacterias, de virus, de insectos repugnantes, de plantas venenosas
que por supuesto generarían todo tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID, con el SARS, con toda la cantidad de enfermedades que hoy día salen? Enfermedades que ya el hombre ha identificado, enfermedades que son de ictiología desconocida, no saben de dónde vienen, son enfermedades extrañas. Es la consecuencia del pecado. Ustedes dirán, es que el virus COVID-19 lo mandó Dios. No, es la consecuencia de una tierra enferma, de una tierra maldita, de una tierra corrupta, de una tierra llena de maldad y de iniquidad. ¿Y de dónde nació eso? Del pecado. De ese pecado que no solamente cometieron Adán y Eva, sino del pecado que ha venido surcando la raza humana desde entonces y hasta nuestros días. Así que mi hermano, las pestes, las hambres, las muertes, los huracanes, las tempestades, los maremotos, las inundaciones, las avalanchas son consecuencia del pecado. En el huerto del Edén no fue así. En el milenio no será así. Fíjate que cuando Dios meta su mano y restituya la naturaleza allá en el periodo milenial, la Biblia dice que el león comerá paja, que el niño jugará en la cueva del áspid y Dios restaurará todo eso. Qué lindo y qué hermoso. Yo llegaré y tú llegaremos a ese día de gloria. La cuarta consecuencia del pecado fue que nació la muerte. Dios no creó al hombre para que se muriera. La consecuencia de la muerte fue el pecado. Por eso dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 3, Génesis 2, del 15 al 17, ahí está la sentencia, la advertencia divina. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Escuche, la muerte inmediatamente llegó al ser humano. Y llegó para quedarse. Ahora, Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado y como consecuencia de eso, el temor a la muerte. Es que no es solamente que la muerte llega y devasta la vida de una familia, de una sociedad como la que hoy vemos, devastada por las muertes. Es que además de eso, el hombre le tiene miedo a la muerte. Miedo que solamente se quita cuando Jesucristo llega al corazón, ese que resucitó de entre los muertos, ese que prometió y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ese que dijo con voz de mando y con voz de arcángel, un día vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, ese que declaró y profetizó allá en la primera carta a los Corintios 15, que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ese que dice la Biblia, que llevó a Pablo a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, solamente aquellos que se han encontrado con Cristo, el autor y consumador de la fe, el protagonista de la vida eterna, solamente Él le quita al hombre el temor a la muerte. Mientras tanto, el único y la única condición del hombre es una sentencia de muerte devastadora que lógicamente trae al alma una aflicción. Fíjese, el ser humano. Ahora, para devolverme un poquito en el tema de la tierra, mira lo que dice, y quiero recordar este pasaje para decir que esa tierra que hoy vivimos, en la que hoy nos encontramos, es hostil. Dice el segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren una cosa, la tierra en la que vivimos no va a sanar. Escúcheme muy bien, mi hermano, para que no se ponga usted a decir, Señor, sana la tierra como consecuencia no, es que la tierra no va a sanar. Porque nosotros oremos para que Dios sane la tierra. Lo que dice la Biblia es que Dios sanará nuestra tierra. Y en ese sentido, lo que está diciendo es que Dios sanará tu casa, tu familia. En medio de una sociedad y de un mundo perdido, corrupto y enfermo, tú vivirás la bendición y la gracia de Dios. ¿Sabes cuándo va a sanar la tierra? No es en el periodo del presidente actual de nuestra nación o de nuestro país. Será cuando Cristo venga en gloria y Él establezca su reino milenial. Ahí es cuando la tierra va a sanar. Y será momentáneamente y será por 1000 años. Solo en la eternidad y en la edad de las edades es cuando Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto, mi hermano, pedirle a Dios que sane la tierra no va a tener una respuesta. Dios sanará nuestra tierra. La tierra cada día, dice la Escritura, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, en medio de un mundo y de una sociedad enferma, solamente la gracia de Dios sana nuestra tierra.
El pecado de Adán mereció una sentencia de muerte. Escúcheme bien, la muerte que tiene tres connotaciones, tanto la física como la espiritual y la eterna. ¿Qué es la muerte física? Obviamente es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Esto significa la muerte del cuerpo mortal. Es la muerte del cuerpo mortal. Un cuerpo que aunque está aquí vivo y en casa vivo, un día se va a morir. De cualquier cosa, de COVID, de no COVID, de cualquier cosa, un día tú te vas a morir. Y eso está designado para todo ser humano porque somos pecadores. Pero ahí viene otra connotación de muerte, es la espiritual. Cuando decimos la muerte espiritual estamos diciendo que es la separación del alma y el espíritu de Dios. Es decir, una vida sin Dios. Es decir, la consecuencia de una vida sin esperanzas y sin propósito. Y la peor, la más devastadora de todas las muertes, es la muerte eterna, que es la constante e irreparable muerte espiritual, la eterna, que es la forma permanente de muerte, que el ser humano en la tierra tiene muerte espiritual, pero tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo y como consecuencia de tener, la gente hoy está buscando la vacuna para que se prevenga el COVID-19. Pero sabes una cosa, tú tienes que colocarte una vacuna que prevenga la muerte eterna. Y esa vacuna se llama Jesucristo. El único que puede darle al hombre esperanza en medio de una sociedad y de una eternidad inminente sin Dios. La separación entre Dios y el hombre de forma eterna es lo que la Biblia llama la condenación eterna. Y por último, la consecuencia, además de las cuatro que he mencionado, está la, digamos, trascendencia, la inclusión a la vida del ser humano de una naturaleza pecaminosa. Lo estoy diciendo acá, cuatro consecuencias del pecado. Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación entre los hombres, se dañó la creación, llegó la muerte al ser humano, pero ahora viene algo y es la trascendencia de una naturaleza pecaminosa de forma constante y para todo ser humano. Romanos 5:12, mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, mi hermano, este versículo que está usted leyendo aquí, lo que hace es mostrar la verdad inquietante de que la naturaleza del pecado conduce inexorablemente a la muerte. Una naturaleza que ya no es únicamente el resultado de una decisión. Porque es que hoy quiero que usted tenga claro que el pecado no solo es el resultado de una decisión, para decir que ahí el pecado es el hacer. Es que el pecado también es una resultante de la naturaleza y tiene que ver con el ser. Y aquí quiero que ustedes y yo nos detengamos por un instante a mirar lo siguiente. ¿Qué tipo de pecados cometes tú? ¿Cuáles son los pecados de mayor cotidianidad en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú haces que te afectan a ti y afectan tu entorno? ¿Cuáles son? Saca la cuenta más o menos. No, yo estoy bregando con esto, con aquello, con lo uno, con lo otro. ¿Usted quiere solucionar ese problema? No se trata solamente de que se abstenga, porque la gente corre a decir, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Prometo, Dios, que no lo vuelvo a hacer. Le promete a la esposa, no te vuelvo a ser infiel. Le promete al médico, prometo que voy a comer bien. Le promete al del gimnasio que voy a hacer dieta, que voy a hacer. Pero no lo cumple. Porque es que el problema no es únicamente de voluntad, porque es que la voluntad también está enferma. La voluntad, que tiene que ver con el alma, donde están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y ahí la voluntad también está enferma. Por lo tanto, la capacidad del hombre de decidir cambiar está lejos de su realidad. Necesita, lógicamente, la intervención del Creador, que rompe la atadura y la maldición. Pero escuche, no se trata de los pecados que yo cometo. Se trata de la naturaleza que yo tengo. Mire, quiero decirles algo.
No nos volvemos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nacemos pecadores. Y quiero simplemente introducir, hasta aquí voy a dejar hoy. La próxima semana vamos a hablar de lo que es el pecado original, lo que es la naturaleza pecaminosa. La próxima semana vamos a hablar acerca del pecado en la vida del creyente, porque el pecado no es únicamente de los inconversos. El pecado también tiene que ver con el ser humano. ¿Y cómo se arregla este asunto del pecado? ¿Cómo se puede solucionar el tema del pecado en la raza humana? Eso lo vamos a estudiar, Dios mediante, la próxima semana. Pero simplemente quiero terminar con esta reflexión. Un día, en mi casa, mi hermana tenía una perra, dálmata. Una perra muy linda, muy hermosa. Ustedes todos saben, los perros dálmatas. Cuando los perritos nacieron, mi hermana la puso a parearse con un perro dálmata. Cuando los perritos nacieron, todo el mundo, oye, aquí, ¿qué pasó? Todos nacieron blancos. Se supone que los perros dálmatas son blancos, tienen manchas blancas y negras, pero cuando nacieron todos eran blancos. No, aquí hay un error. Este perro no parece hijo de esta perra. Aquí hay un error. No. Eran hijos de los perros dálmatas, pero eran blancos. Solo que con los días le comenzaron a salir las manchas. Juan Jacobo Rousseau dijo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Error, craso error. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. El hombre nace malo y solo Jesucristo lo transforma. Los perritos tenían una naturaleza. Por eso es que dice el texto del profeta Jeremías, ¿mudará el etíope su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? Con todo, vosotros no podréis hacer el bien si estáis habituados a hacer el mal. Eso habla de la naturaleza. Así que eso vamos a compartirlo la próxima semana. Me han pedido, por favor, no haga las enseñanzas tan largas. Yo pudiera aquí demorarme más, pero bueno, voy a someterme porque la Biblia dice que en la sujeción hay bendición. Voy a someterme. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿40? 50 minutos. Vamos a terminar. Aquí tengo a mi editor, a mi hijo David Elías, te bendigo, papi. Y tenemos 45 minutos. Vamos a terminar. La próxima semana vamos a continuar. Y vamos a continuar, obviamente, con este tema, que es apasionante. Me encanta, me fascina hablar de esto, pero no la forma devastadora del pecado. Voy a hablarles la próxima semana de la naturaleza pecaminosa y cómo es que se arregla ese problema en la vida del ser humano. Así que quiero terminar dándole gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Si usted hoy se reconoció pecador, no porque comete pecados, sino pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa, no se trata simplemente de que usted diga, no lo vuelvo a hacer. Se trata de que usted diga hoy, Señor, cambia mi naturaleza. Eso que está dentro, que no lo puede cambiar usted con su voluntad, que no lo puede usted cambiar por una férrea decisión, ¿no? Necesita la ayuda del Salvador, del que rompe cadenas, el que corta ataduras, el que sana el alma, restaura. Necesitamos, en medio de un mundo perdido y convulsivo, en medio de un mundo enfermo necesitamos que nuestros hogares sean hogares de paz, que aquí en nuestra casa venga a nosotros tu reino, no es al rey, no es a la tierra, a nosotros, que venga a nosotros. Puede que en Colombia, puede que en los Estados Unidos, puede que en América Latina, en Europa, no esté reinando Cristo, pero no importa. Desde que reine en tu corazón y en tu casa es suficiente, porque eso sanará tu casa y tu vida, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Gracias por acompañarnos esta noche. Quiero que terminemos orando y darle gracias a Dios por este tiempo. Recuerde, le dije al principio, siempre en nuestro ministerio necesitamos invertir para poder tener un programa de transmisión simultánea a través de nuestras redes sociales. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, gracias por la vida de cada persona que en esta noche, en este día, en este tiempo, independientemente de la hora en la que nos vean, se conectaron con nosotros. Te pido que tu gracia y tu bendición nos asistan y que tu bendición nos acompañe. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. No que cometo pecados, sino que soy pecador. Y por lo tanto, me rindo ante tu gracia para que a través de la oferta gratuita de salvación que tú me das a través de Cristo, yo pueda comenzar una vida nueva y vivir para ti, como es digno de ti. Perdónanos, límpianos de toda maldad, ayúdanos a vivir para ti y, Señor, sana nuestros hogares, sana nuestras familias. Señor, que la iglesia de Cristo hoy aproveche este mundo enfermo
devastado e inclusive desesperado para predicarles la solución y la esperanza eterna que proviene de conocer y de rendirse a Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Nos vemos la próxima semana. También nos vamos a ver, a partir de esta semana comenzamos con Semilla de Vida en Aliento del Cielo, lunes, miércoles y viernes. Llegará el día que vamos a tener Aliento del Cielo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mientras tanto, vamos a ir colonizando poco a poco. Dijo Napoleón, despacio que voy deprisa. Y vamos despacio con la bendición del Señor. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les guarde y les llene de bendición. Hasta entonces, bendiciones.